So, aquí está una continuación. Ya vimos en parte 2 sobre la personalidad de Cristo, parte 1a, parte 1b, y este va a ser parte 2c. Aquí continuamos. Naturaleza divina y humana. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, cita hermano Juan, encontramos en manuscrito 141, 1901. En Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encuentra en Jesús, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. La naturaleza humana, el Hijo del Hombre. La naturaleza de Dios, el Hijo de Dios. Él tiene su cuerpo humano y su cuerpo divino. Tiene las naturalezas humana y divina mezcladas. 19 letras y manuscritos, manuscrito 167, 1904, parágrafo 5. Una clarificación de Juan 1:1. El texto en griego de Juan 1:1 dice el siguiente: En archei ein halogos, kai hologos, en proston theon, kai theos en hologos. Juan 1:1. En archei ein halogos. En el principio está el verbo, significa. Y kai hologos en proston theon. Y el verbo estaba con el Dios. Kai theos ein hologos. Y Dios era el verbo. Los traductores de la Biblia tenían una agenda tradicional. Así que una razón por la que no pusieron el artículo definitivo, la palabra que se usa en inglés para referirse a una persona o cosa que se identifica o especifica. Ellos cambiaron. Dios era el verbo, por el verbo era Dios. No estaba de acuerdo con su enseñanza de que Jesús no era el Dios de la Biblia. Otra excusa es, en tradición de la Biblia no hay lógica que dice el verbo era con el Dios. Vamos a decir, solo poner el verbo era con Dios. También en Santiago 2:19, aquí está un ejemplo. Quitaron o no ponieron el artículo definitivo, él. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En griego, estenho theos. Es uno, es el Dios. ¿Tú crees que uno es el Dios? Los demonios creen que hay un Dios que existe. Ellos tiemblan, asustados, que Dios va a destruirlos en el futuro. Para el creyente, una cosa es saber quién es Dios y que Él existe. Para el cristiano, vivir como un cristiano necesita amar a Dios de todo corazón,
con todas sus fuerzas y con toda su alma. Vivir en poniendo su fe y obedecer a la voluntad de Dios. Servir a Dios, los ángeles caídos ya no pueden hacer eso, porque ellos odian a Dios y a su ley. Para el creyente sí, puede obedecer a Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, creer y actuar por fe. ¿Por qué razón era el Evangelio de Juan? ¿Por qué razón el Evangelio de Juan era escrito? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. 1 Juan 1:1-3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tiene el Hijo de Dios? Tiene la vida. 1 Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan 6:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. El Hijo de Dios es en realidad el Hijo de Dios. Cristo es literalmente el Hijo de Dios, como afirmó ser cuando vino a esta tierra, lo que enfureció aún más a los judíos hasta el punto de morir, la muerte de la crucifixión. Juan 19:7. Los judíos les respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Alguna gente dice, los judíos querían crucificar a Cristo, porque Él clamó a ser Dios. ¿De dónde viene eso? ¿De la Biblia? No creo. La Biblia te dice porque los judíos querían matar a Cristo, porque Él se clamó a ser el mismo Hijo de Dios. Nota, 1 Juan 4:8-11. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y muchos quedan ahí. Muchos se paran ahí con las 3 palabras de Juan 4. Dios es amor. Ahí solo termina y ponen su filosofía humana para decir, para Dios ser amor, necesita tener 3 de Él. Necesita tener el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amar unos a otros. Ese consiste el amor.
El hombre dice eso, pues la palabra de Dios dice, el amor consiste en esto. Se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Dios es amor, esa es su naturaleza. Él mostró su amor en mandando su único unigénito Hijo, el engendrado del Padre, de la misma sustancia del Padre. Él mandó su Hijo, Él arriesgó su Hijo a un pueblo, un mundo sin saber quién era Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Este es el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Evangelio de Cristo es que Dios amó el mundo, que entregó y le dio al mundo a su unigénito Hijo para salvar el mundo de pecado. Que Dios mandó a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Qué dice esto sobre nuestra relación con Dios? Respuesta. Aunque somos hijos adoptivos en Cristo, Dios nos trata de manera diferente como si fuéramos adoptados, sino que nos trata como sus propios hijos y hijas. Pero hoy, como en los días de Cristo, se ha cuestionado la filiación divina de Jesús y la relación con su Padre. Hoy en día hay incredulidad. Ángeles leales reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios, porque el Padre lo dijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde, que era Lucifer. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo, y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre. Proclamará el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento. Ahí puedes buscar Historia de Redención, página 15, párrafo 2. Los mismos ángeles que reconocieron que Dios dijo, ese es mi Hijo, guían a quienes que creen en la filiación divino de Cristo. Ese es un grande honor. Hay ángeles designados sobre cada iglesia que afirma creer en la verdad de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Amén. Los ángeles guían a quienes que creen esta verdad, que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Ahí puedes mirar en 19 letras y manuscritos 159 de 1904, párrafo 6. Solo por la revelación del Espíritu de Dios se puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios, como Pedro. 1 Juan 4:15. Cualquiera que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en él y él en Dios.
1 Juan 5:5 dice así: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás hace la guerra contra el Hijo de Dios. Pero Lucifer, el ángel más glorioso después de Cristo, se consideró igual a Dios y hizo el esfuerzo, debido a su belleza y gloria, de estar al lado de Dios. Entonces podría llevar a cabo los planes de Dios. Así Lucifer reclamó la posición junto al Creador. Pero Cristo era el Hijo unigénito de Dios. Lucifer hizo la guerra en el cielo y no quiso tomar el puesto que Dios le asignó. Por eso cayó de su alto estado y ha sido en el mundo elemento guerrero contra los planes de Dios, y ha tenido gran poder para seducir y engañar a las almas para ganarlas. Ha habido dos partidos en el mundo: el verdadero y el falso. Dos partidos, no hay tres. Dos partidos: algo que es verdad o algo que es una mentira. El gran conflicto contra la filiación divina de Cristo en el cielo. Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y Lucifer, aquel ángel glorioso, se levantó en guerra por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Manuscritos 86, 1910, 21 de agosto de 1910, párrafo 30. ¿Qué hizo guerra Satanás en el cielo? ¿Por cuál asunto? Que Cristo era el unigénito Hijo de Dios. Satanás ambicionaba los más exaltados honores que Dios había concedido a su Hijo. Sentía envidia de él y comenzó a sembrar entre los ángeles que lo honraban como querubín cubridor el sentimiento de que no había sido honrado con el honor que su posición demandaba. The Review and Herald, 24 de febrero de 1964. Puedes también mirar la verdad acerca de los ángeles, 37.3. El hecho que los demonios se esconden de ti. Los ángeles fueron expulsados del cielo porque no querían trabajar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada posición porque querían ser exaltados. Habían venido para exaltarse a sí mismos y olvidaron que su belleza de persona y de carácter provenía del Señor Jesús. Los ángeles quisieron oscurecer este hecho, que Cristo era el unigénito Hijo de Dios, que Cristo era el Hijo. ¿Qué quería esconder los ángeles caídos? Los ángeles quisieron oscurecer este hecho, que Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y llegaron a considerar que no debían consultar a Cristo. Un ángel comenzó la controversia y la continuó hasta que hubo rebelión entre los ángeles en las cortes celestiales. Fueron exaltados por su belleza. 25 letras y manuscritos, carta 42, 1910, párrafo 3. El gran conflicto contra la filiación de Cristo en la tierra de un desierto de Judá. Cuando Cristo vino a esa tierra, estuvo guerra también. Mateo 4:3. Y cuando se le acercó el tentador, le dijo: sí,
eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Que dice en Confirmación 39, parágrafo 1. El Hijo de Dios apartó de todas estas tentaciones artificiosas y se mantuvo firme en su propósito de llevar a cabo en cada detalle, en espíritu y en la letra misma, el plan que había sido ideado para la redención de la raza caída. Pero Satanás tenía preparadas múltiples tentaciones para atrapar a Cristo y aprovecharse de él. Si fallaba en una tentación, probaría otra. Pensó que lo lograría porque Cristo se había humillado como hombre. Se actaba de que no se pudiera discernir su carácter, asumido como uno de los ángeles celestiales. Fingió dudar de la divinidad de Cristo debido a su apariencia demacrada y su entorno desagradable. ¿Eso qué dice? Fingió. ¿Qué significa finjar? 1928 Westers. Fingido. Páginas... ¿cómo es? No, fingido significa inventado, ideado, imaginado, ficticio. Algo que no es, algo es inventado, como pretender, algo que él pretendió a dudar la filiación divino de Cristo, cuando él dijo, si eres hijo de Dios. Satanás sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Esa era su posición en el cielo. Pero hizo a pretender que Cristo era un ángel caído que vino al mundo. Ahí dice en esa cita, hermano Juan. Él pretendió a dudar que Cristo era el Hijo de Dios. Porque Satanás sabía que él era. Satanás trae dudas en la palabra de Dios. En el cielo, antes de la caída, ¿es Cristo realmente el Hijo de Dios? ¿No es Él como el resto de nosotros, los mensajeros? Me debiera haber dado su puesto. En el Edén, ¿no dijo Dios que puedes comer de todos los árboles del jardín? ¿De verdad crees que realmente quiso decir que no deberías comer de ese árbol? En desierto, si realmente eres el Hijo de Dios, pruébalo usando tu poder para hacer pan de esas piedras. O puede ser un comentario ¿qué miras? ¿Qué patrón miras? Que Satanás, ¿qué? Trae dudas de la palabra de Dios. En el cielo, Dios dijo, Cristo es su Hijo. En el Edén, Dios dijo a Adán y Eva, no van a comer eso, porque ustedes van a morir. Pero Satanás dice, realmente que Dios significa que Él dijo, significa otra cosa. En el desierto, Dios dijo en el bautismo de Cristo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Dios dijo que es su Hijo, y Satanás a pretender, a dudar la palabra de Dios prácticamente, si eres el Hijo de Dios. Hoy en la iglesia adventista moderna, Satanás dice por la gente, ¿es Cristo realmente el Hijo literal de Dios? No es solo terminología humana, no significa solo un término humano, y solo es una metáfora o papel que asumió. No, la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, pero no significa eso. No significa un hijo literal, se significa una metáfora,
a un papel que él tomó, que se llama hijo. ¿No miras que es duda? El ateísmo moderno hoy dice, aquí puedes buscar en un artículo, Declaración sobre la visión bíblica de la vida no nacida y sus implicaciones para el aborto, 26 de octubre de 2009, de 2019. Aquí puedes encontrar en el sitio web de Adventist.org. Mira qué dice. De Jesús, el ángel Gabriel explicó a María, por tanto el niño que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Lucas 1:35. En su encarnación, Jesús mismo experimentó el periodo prenatal humano y fue reconocido como el Mesías e Hijo de Dios poco después de su concepción. Lucas 1:40 al 45. ¿Qué dice el ateísmo hoy? Así Cristo, los teólogos, los escolares, me puedes buscar en el sitio web de adventista.org, adventist.org. Ahí te dice, los hombres te dicen, a Cristo se fue Hijo de Dios cuando encarnó. ¿Y qué dice hermano Juan sobre eso? Oh, qué regalo ha hecho Dios a nuestro mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, propenso a enfermedades físicas, tentado en todo según nuestra semejanza. Él era el Hijo del Dios vivo. Su personalidad del Hijo de Dios no comenzó con su encarnación en la carne. Ellen G. de White, letra 67, 3 de agosto de 1894. Aquí miras cómo dice una creencia de muchas que la iglesia te dice, o los hombres de la iglesia, dice, Cristo se convirtió hijo en su humanidad. O sea, digo, Cristo se fue hijo en su encarnación. Y esa creencia hoy en día, hay pastores que predican eso. Cristo se fue hijo de Dios. Cristo se convirtió hijo de Dios cuando se encarnó. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso y predica eso en el púlpito. El Hijo de Dios en un nuevo sentido. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, el santo ser, ya era santo, no puso santo cuando fue encarnado, ya era santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Primer Manuscritos 2:65, parágrafo 2. ¿Qué te dice? Que Cristo era el Hijo de Dios en un nuevo sentido. ¿De qué? Cuando llevó la naturaleza humana. Ya era el santo ser que nacerá. Ya era el santo ser. Hay un sentido nuevo. Hay un viejo sentido. Que ya era el Hijo de Dios en su divinidad. Y su encarnación llevó el Hijo de Dios título para representar a la humanidad. Y su divinidad es su filiación con el Padre. Y su divinidad, Cristo es el Hijo de Dios. Y su humanidad
Cristo llevó el título, ¿cómo se dice? El título Hijo de Dios, su humanidad, para representar a los hijos de Dios que están adoptados en Cristo. ¿Entendés? ¿Entendés eso? Sí. Que en el sentido viejo, Cristo es el unigénito Hijo del Padre. En el nuevo sentido, cuando lleva nuestra carne de humanidad, Él tiene el título Hijo de Dios, porque Él vino a representar a quienes que van a ser hijos de Dios, que creen en Él. Sí. So, ahí te dice, vamos a regresar aquí. Dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya era santo Amén. y vino a llevar un carne humano. Ese santo ser era el Hijo de Dios en un viejo sentido. En un nuevo sentido, cuando llevó la carne de nosotros, vino a representar los hijos y hijas de Dios. Antismo moderno dice, la imagen del Padre e Hijo, la imagen de Padre e Hijo no puede aplicarse literalmente a la relación divina Padre e Hijo dentro de la deidad, entre la Trinidad prácticamente está diciendo. La relación del Padre y el Hijo no significa una relación literal de un padre y un hijo, está diciendo. El Hijo no es el Hijo natural y literal del Padre. El término Hijo se usa metafóricamente cuando se aplica a la deidad. Una cuestión de filiación escrito por Ángel Manuel Rodríguez, 30 de noviembre de 2015. Instituto Adventista de Investigaciones Bíblicas, que se llama el BRI, The Biblical Research Institute. The Biblical Research Institute no es solo un grupo separado de la iglesia, no, es un brazo, parte de la conferencia, que te dice qué creen en la iglesia. Hoy en día esa creencia está prácticamente escurecida a la gente. La gente dice, sí, yo estoy adventista, yo creo que soy el Hijo de Dios. Sí, pues ¿sabes qué dice el brazo de la conferencia? Te dice, no creen que Cristo es el Hijo de Dios. No es un hijo literal, es un hijo metafórico. Aquí dijo el adventismo antiguo por Jaime White. Luego se abrió el Santísimo, que contenía el arca de los 10 mandamientos, para que nuestro gran sumo sacerdote entrará y sería expiación para la limpieza del santuario. Si nos tomamos la libertad de decir que no hay un arca literal que contenga los 10 mandamientos en el cielo, podemos ir solo un paso más y negar la ciudad literal y el Hijo de Dios literal. Ciertamente, los adventistas no deberían elegir el punto de vista espiritual en lugar de que hemos presentado. No vemos ningún término medio que tomar. Párrafo de Jaime White, página 16, párrafo 1 y página 16, párrafo 1. Párrafo. So, ahí miras que el antiguo moderno dice, no, es un hijo espiritual. El bautismo antiguo dice, creemos que hay un literal cielo, creemos que hay un literal ciudad, creemos que hay un literal arca, creemos que hay un literal santuario en el cielo. Y creemos que Cristo es literal el Hijo de Dios. Amén. Hoy en día, también profecías, algo que es literal, los hombres educados te dicen, no significa espiritual. Es lo mismo hoy en día. Una profecía que es literal. No significa una interpretación espiritual. El espiritismo moderno, hoy en día, cualquier cosa significa, que significa sobre el Hijo de Dios, sobre
una profecía. Hoy en día hay cosas que ya están espiritualizados. Pero en ese punto vamos a mirar cuál es el espiritismo moderno. ¿Qué dice en Patriarcas y Profetas, página 741.2? Y Pedro, refiriéndose a los peligros a los cuales la iglesia se vería expuesta en los últimos días, dice que como hubo falsos profetas que indujeron a Israel a pecar, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus desilusiones. Según Pedro 2, 1 y 2. Así anunció el apóstol una de las características más señaladas de los maestros espiritistas. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. 1 Juan 2, 22 y 23. El espiritismo, al negar a Cristo, niega tanto al Padre como al Hijo. Y la Biblia declara que es manifestación del anticristo. Está en Patriarcas y Profetas, página 6042, parágrafo por punto 1. ¿Cuál es el espiritismo moderno? Que los maestros espiritistas no pueden reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Que se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. No, Cristo no es el Hijo de Dios, es Dios. Eso es negando. Hoy en día. El que niega al Hijo, no tiene al Padre. Esa es una manifestación de anticristo. Que tiene el Hijo, tiene la vida. Que no tiene el Hijo, no tiene la vida. La personalidad de Cristo es un pilar de nuestra fe. Aquí leemos en 20 de letras de manuscritos 62, 1205, punto 14. Los que tratan de eliminar los antiguos puntos de referencia no se mantienen firmes. No recuerdan cómo han recibido y oído. Los que tratan de introducir teorías que eliminen los pilares de nuestra fe en cuanto al santuario o en cuanto a la personalidad de Dios o de Cristo, obran como ciegos. Pretenden introducir incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin ancla. ¿Tenés un ancla? 1 Juan 2, 22 al 23 dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Él es anticristo. Él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Elena de White dice sobre la personalidad del Padre y el Hijo: quien niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está negando a Dios y a Cristo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Negas la personalidad de Dios, negas de Cristo. O como el otro lado también, negas al Padre, negas al Hijo. Negas el Hijo, negas al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre dice que tiene Hijo. El Hijo es la expresa imagen del Padre.
que Cristo habla las palabras de su Padre. Negas a Cristo, negas a quien lo envió. Si lo que habías oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No existe una teoría que dice, no, nosotros primero nos creamos la Trinidad y más tarde fuimos en una evolución a creer la Trinidad. No. Aquí te dice, si lo que habías oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es una verdad en el principio, no se cambió. La fe adventista creían sobre el Padre y el Hijo, que era un Dios, y que Cristo era su unigénito Hijo engendrado del Padre. Él sigue diciendo, si continuaras creyendo y obedeciendo las verdades que abrazasteis al principio sobre la personalidad del Padre y del Hijo, os uniréis a Él en el amor. Ahí se verá esta unión, porque la que Cristo oró justo antes de su juicio y crucifixión. Review and Herald, 8 de marzo de 1906, párrafo 19. ¿Qué dice aquí? Creemos esa creencia en el principio, abrazamos esa creencia como un pilar de nuestra fe sobre la personalidad del Padre y del Hijo. Y ahora unimos en esta verdad en amor. ¿Por qué no hay amor hoy? Hoy en día, hablas de este tema, la gente se ponen bravos. O te argumentan. ¿Qué espíritu es eso? ¿Qué dice aquí? Estamos, en el pasado nosotros éramos unidos en amor. Porque estamos creemos en el Padre y el Hijo. Y estamos unidos en esa verdad, en amor. Hoy en día hablas de esa verdad. No hay unidad. No hay unidad porque es otro espíritu. No el espíritu de amor. Los eruditos adventistas. La relación Padre-Hijo en la divinidad debe entenderse en un sentido metafórico. No es un sentido literal. Jesús se convirtió en Hijo de Dios en su humanidad, nacimiento. Página 34, Max Hatton, Understanding the Trinity, página 97. Aquí dice, vamos a mirar qué dice hermano Juan sobre. En Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 280 y 281. Aquí dice en tomo 8 de Testimonios para la Iglesia, páginas 280 y 281. Dice así. Las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Ahora es cita Hebreos 1, 1 al 5. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Porque asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me sería a mí hijo. Dios es Padre de Cristo,
Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. Ahí te dice, Cristo es dado una posición exaltada. El Padre lo dio. No lo tenía solamente Él. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. ¿Qué significa eso? Que todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Las cosas de Dios, Dios revela a su Hijo. Ahí miras en Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios dio a Él. Y Jesús le dio a su ángel, Gabriel. Y Gabriel le dio a Daniel. So viene todo el fuente es el Padre. Y el Padre revela las cosas a su Hijo. So aquí dice claramente que Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. So aquí dice siguiendo, Jesús dijo a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba la ley de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Juan 5, 17 al 20. Aquí está el punto. Aquí se recala otra vez la personalidad del Padre y del Hijo, y se demuestra la unidad que existe entre ellos. Los judíos no creyeron que Jesús era un hijo, el propio Hijo de Dios en un sentido metafórico. Ellos entendían que era clamando que era el propio Hijo de Dios. Ahí mirás en la Biblia. ¿Cómo dice aquí? ¿Qué dice aquí? Las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo. Claramente la Biblia te dice que la relación del Padre y el Hijo es literal. Terminamos con Juan 9:35. ¿Crees en el Hijo de Dios? Jesús te pregunta hoy en día, ¿crees en el Hijo de Dios? La promesa es en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida. Pero la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué la ira de Dios permanece sobre a quien no cree que es el Hijo? Porque Dios mandó a su Hijo a salvarnos. Rechazamos a Él. Es como diciendo, no queremos el regalo que Dios quiere dar a nosotros. Por eso la ira de Dios permanece sobre Él. No tenés Cristo, tenés muerte. La Biblia te dice claramente, en el Hijo tenés la vida eterna. Y no tenés el Hijo, o tenés otro Cristo, no tenés la vida eterna, o tenés la muerte eterna. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Eso no es un tema secundario, como muchos dicen. Este tema es una distracción del diablo, dicen los pastores. No enfocamos eso. Enfocamos en los mensajes de 3 ángeles. Enfocamos en otros temas. Esta no. ¿Por qué? Ese tema no es secundario. Es un tema de salvación. Amen. Como le dijo Felipe a Natael. Ven y ve. Cuando sueltas tus ideas preconcebidas por las traducciones. Porque el hombre dice, ¿qué dice la iglesia? Cuando sueltas todo eso, ven y verás. Él tenía su preconcepto
Hay algo bueno que viene de Nazaret. Nazaret era un pueblo, que decimos en inglés, un ghetto. No era cosas buenas. Y cuando él investigó las escrituras, que si Cristo era el Mesías, Jesús le dice, cuando Filipo lo trae a Natanael, a Cristo, él dice, yo te miré orando. Y él confiesa. Natanael confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey. Amén. So, ven y comprueba por ti mismo en las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. Vas a las escrituras y mirar por ti mismo, no que dicen los pastores, no que dice yo, no que dice la iglesia, no que dicen los teólogos. No, vas a la Biblia, tú mismo o tú misma, Amén. y ver en las escrituras si Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento de estudiar la palabra. Yo pido, Señor, que danos de tu Santo Espíritu para podamos confesar la revelación que das a nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios. Y por creer y confesar a eso, por Cristo, por medio de Cristo podemos vencer el mundo. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Cristo es el Hijo de Dios? Pido, Señor, que esa verdad puedes revelar por tu Santo Espíritu, que Cristo es el Hijo literal de Dios, no es una metáfora. Por si era una metáfora, nuestra salvación no tiene valor. Él es tu Hijo, y creamos en Él, Hijo literal de Dios, podemos ser hijos e hijas adoptadas en Cristo. Gracias, Señor, por esta promesa. En nombre de Jesús, amén.